Hola, hola Ger. Hola, ¿cómo andás, Martí? ¿Vos sabés que se escucha con un ruido raro tu micrófono? Sí, Sí. a ver, mucho ruido. A ver si cambio. Ahí se escucha mejor. No, es como si hiciera... ahí se escucha menos. Sí, es muy molesto. A ver de nuevo. Eh, Dígame el resto si es soy muy yo molesto. sola o si lo escuchan todos. Hola, Flor. Hola, Ezequiel. Hola, Ger. Hola, Eli. Sí, se escucha un ¿Cómo se poco. escucha? Se escucha con un eco, como un ruidito. Díganme así, por ahí cambio al otro micrófono de la cámara. Ahí es Sí, es mejor. como un artefacto permanente. Ahí por momentos va, por momentos viene, pero cuando se escucha bastante fuerte. Eh, porque bueno, puede ser al hablar también. Ahora se está escuchando mejor o igual. Igual. Igual, a ver, voy a salir y entrar de nuevo entonces. Qué raro, porque Bueno, recién estuve y se escuchaba todo bien. es como un eco. Bueno, se fue. Hola, hola. Sigue el ruido. ¿Sigue el ruido? ¿Vos sabés que está todo bien? ¿Es muy molesto el ruido? ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha, tu voz se escucha. Es un fondo, como una interferencia. Realmente no. Recién estuve en Zoom en otra charla y no pasaba nada, me llama la atención. ¿Ahí es más el ruido o es igual? ¿Ahí es más? No, igual. ¿Es igual? A ver, esperen un poquitito. Si le puedo... ahí puede llegar a cambiar algo. ¿Es igual? No, igual. ¿Es igual? Pero bueno, Ahí igual no es... interfiere con el audio del micrófono, o sea, se te escucha bien. Bueno, estamos. Marty, el tema es así. La charla, por ahí tenemos hasta las y 50, ¿verdad? Sí, no se va a cortar, pero lo ideal es que dure más o menos ese No, tiempo. perfecto. No, bueno, porque por ahí la parte de ciertas patologías, que a lo mejor ciertas cuestiones que pueden llegar a ser de todos los días, me gustaría al menos comentarla y están en la parte de indicaciones del estudio, más allá de la identificación de imágenes, digamos, la parte de indicaciones y a lo mejor llegamos medio a las y 45 ahí. Entonces al menos algunos conceptos me gustaría tirarlos como para nada, que por ahí todos los días digamos que pueden llegar a servir. Porque después hasta que, qué sé yo, vean prótesis valvulares o ciertas cosas, a lo mejor pasa tiempo. Decime vos, pero no podríamos no extendernos tanto más allá, ¿eh? No hay problema. Bueno, y por favor, si no se me llega a escuchar o lo que sea, avísenme. Bueno. Estamos. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a... eh,
a repasar un poquito todos los conceptos que muchas veces todos los días lo charlamos respecto a la ecocardiografía transesofágica. Vamos a ver un poco la metodología, el porqué de las imágenes que justamente nos llega a la pantalla y en base a eso después un poquito cierta interpretación de ciertas cosas y también para lo que es el quehacer clínico cardiológico, un poco las indicaciones y también, bueno, lo que podemos llegar a encontrar. El método es un método, digamos, que viene de la mano con la ecografía general y que empezó por allá por la década del 70, ¿no es cierto?, con el hecho de montar transductores que se usaron primeramente casi en lo que eran los procedimientos quirúrgicos. Por eso los primeros registros datan de aquella época y sobre todo como fue la ecocardiografía en sus inicios con modo M. ¿Por qué? Porque lo único que había antes era el modo M, o sea, era la diagramación. Chicos, ¿alguien escucha? A mí se me tildó. Sí, a mí también. No, se tildó. Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, se cortó. Bien. Sí. Buenas tardes. ¿Ahora está mejor? Sí, se te escucha. El ruido sigue ahí, pero se te escucha bien. Bueno. Vamos a bajar un poquito. ¿Ahí puede mejorar el ruido? ¿No? ¿Más o menos? No, sigue igual. Incluso cuando te moves, empeora. Bien. Bueno, me avisan cualquier cosa entonces. Ahí a lo mejor disminuye el ruido. Como les decía entonces, la ecocardiografía transesofágica evoluciona de la mano de la ecografía general en el sentido de las diferentes mejoras que fue habiendo en lo que es la mecánica de los transductores y justamente empieza lo que decíamos dentro del quirófano y para lo que es la función ventricular. Obviamente con el modo M no se podía evaluar cómo era la función de una válvula que se había reparado o una cardiopatía congénita, pero después ya con el advenimiento del color y de las imágenes espaciales, digamos, eso fue mejorando. Fue Hewlett Packard, una marca muy reconocida de ecógrafos que empezó en la década del 80, quien puso ya lo que es el transductor multiplanar de 5 MHz, y después a finales del 80 con lo que fueron las imágenes en 3D. Básicamente,
recordemos que en el eco que usamos todos los días, en la zona transesofágica, de las cuales el 95 o 99% de los laboratorios de ecocardiografía de la Argentina usan todos los días, utiliza el mismo principio, digamos, que la ecografía transtorácica, solamente que los transductores son de mayor frecuencia, empiezan arriba de los 5, 7 MHz a 12 MHz, de acuerdo a cómo yo esté, a qué profundidad de campo esté estudiando, y justamente el hecho de ser, como es de más alta frecuencia, permite que yo pueda tener mejor capacidad de discernir entre dos puntos distintos por el hecho de que las profundidades son menores, o sea, a mayor frecuencia la especificidad de la imagen, por así decir, es menor, y justamente la penetración también es menor. O sea, si yo quiero realizar un estudio con mayor penetración, tengo que recurrir a frecuencias menores. Entonces, en el hecho de que yo estoy usando un método donde me meto por el esófago y que tengo capas de muy bajo espesor y medios acuosos, con lo que es la aurícula izquierda y lo que es el resto de las estructuras cardíacas, eso me permite usar frecuencias altas. Y de ahí justamente la sensibilidad que tiene la ecocardiografía transesofágica. Esta imagen la puse porque va a ser un poco lo único que vamos a mostrar del eco 3D. El eco 3D se ha impuesto sobre todo en la ecocardiografía transesofágica, en la transtorácica no tanto, porque siempre se necesita que el paciente tenga mayor, una ventana que tiene que ser casi óptima, y básicamente a las indicaciones y demás, el eco 3D se usa, o lo poco que se usa más en lo que es la eco transesofágica. Y la diferencia que tiene con con el método que usamos todos los días es que en el 3D, ¿no es cierto?, lo que se recoge es una pirámide de datos que justamente el ecógrafo después trata de construirla y trata de filtrarla, y después justamente lo que nos muestra, digamos, es toda la información dentro de esa pirámide, que nosotros la podemos llegar a ver desde distintos lugares, porque digamos todos esos datos están guardados dentro de esa pirámide, y justamente fíjense, las imágenes que logran son mucho mejores. Si bien la sensibilidad en sí está dada por otras cosas, pero en general, digamos, todo el método 3D tiene una capacidad de demostrar, sobre todo cuando son patologías quirúrgicas y el cirujano tiene que ver el abordaje, etcétera, etcétera. O sea, no por ahí, digamos, la importancia es una importancia más espacial, pero justamente permite verlos de distintos planos. Fíjense esta válvula aórtica con los 3 velos abiertos, cómo se ve, y acá se puede rotar y ver, si uno quiere, desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estas serían algunas imágenes del 3D, pero transtorácico, donde también, fíjense, la capacidad en el espacio de poder llegar a reconstruir las imágenes. Y para la válvula mitral es de fundamental importancia, sobre todo para el cirujano. Fíjense, o sea, cómo en este caso yo puedo mirar la válvula mitral desde arriba, como la ve el cirujano, como si la viera desde la aurícula izquierda. Acá está el orificio de la orejuela, y fíjense acá en sístole, todo esto que se ve es un prolapso del segmento P2 de la válvula posterior. Fíjense cómo se ve. Entonces ahí, digamos que es donde existiría, por así decir, el mayor beneficio de eso. ¿Cómo se escucha hasta el momento? El artefacto sigue. Se escucha bien. Bueno, pero el resto se loguea o está fluido. No, el audio, No, está bien. la explicación, todo se escucha bien. Bien. Bueno. En 3 dimensiones también se puede analizar el color, como en este caso, que vemos un link periprotésico, ¿sí? Y muchas veces lo que se puede también es cuantificar ese color, y se puede cuantificar en volumen, y puede llegar a ayudar también en la determinación de ciertos volúmenes o en la fracción de eyección también. Lo último
Lo último que se ha mejorado las imágenes 3D es en lo que es un efecto de renderización o de transiluminación, que por medio de crear una falsa impresión de un retroiluminado o de iluminarlo de manera distinta a las estructuras que veo, logra justamente una aproximación mucho más real. Y esto serían las últimas imágenes, no tiene más de un año, esta foto. Fíjense el orificio acá de la orejuela de la aurícula izquierda, o esta válvula acá, con todos los puntos de sutura de una válvula protésica, que estoy viendo una gran vegetación en lo que es ahí en la base de los dos platillos. Fíjense cómo se ve. Y esto también sería la válvula mitral, también vista por transiluminación y desde el ventrículo, y donde se ve justamente ahí una perforación. Entonces, ¿ha evolucionado la ecocardiografía transesofágica de los últimos años? Sí, en base no a poder llegar a ver de una manera con mayor, digamos, sensibilidad lo que veo, sino que espacialmente el hecho del advenimiento de los transductores en 3D pueden llegar a darnos imágenes como las que justamente estamos charlando y que nos van a hacer dar una mejor comprensión espacial. Ahora, todos los días, digamos, cuando uno hace ecocardiografía y hace ecocardiografía transtorácica, lo que hay que tratar es uno mismo, de acuerdo a los parámetros y a las herramientas que tiene, de uno mismo debe pensar en 3D. Por lo tanto, se debe conocer bien la anatomía, los cortes y digamos, por así decirlo, la disposición de todas las estructuras para poder llegar a analizar una imagen, porque si no, por más de que a mí me reconstruya y demás todo lo que es en 3D, muchas veces no voy a poder llegar a interpretar las imágenes si no tengo en la cabeza por ahí una representación de lo que son las estructuras. Y es un poquito lo que les decía, los tipos distintos de sondas que hay, pero son todos más o menos, digamos, montan, por así decir, el mismo sistema. O sea, un transductor que es biplano, o sea, en realidad que puede llegar a girar en distintos ángulos, es como el transductor lineal de cuando uno hace vasos de cuello, porque es de alta frecuencia, que eso le permite no necesitar, digamos, por así decir, de la penetración, porque está muy cerca de las cavidades cardíacas, porque va por el esófago o el estómago, y así aprovechar esa alta frecuencia para lo que es la sensibilidad del método. Y esta es la sonda, casualmente es la misma sonda que tenemos nosotros, la del General Electric, que es una sonda intermedia, no es de las más blandas y tampoco es de las más rígidas. Y esto es un poquito la representación de cómo giran los planos entre 0 y 180 grados. Y aparte de eso, podemos llegar a jugar con otros movimientos también de la sonda, como es la flexión, una anteroflexión o retroflexión, de acuerdo a donde estemos ubicados, si queremos alinearnos mejor por ahí a ciertos planos, e incluso, eso se maneja con estas dos rueditas, incluso la lateralización hacia la derecha o hacia la izquierda de la sonda. O sea, son todos movimientos que lo que tenemos que acordarnos cuando lo usamos es de que estamos dentro de una cavidad hueca, y que justamente muchas veces habría que recurrir a otras maniobras como para evitar el riesgo de ruptura de ciertas de todas las cavidades. Muchas veces habrán visto que, de acuerdo a lo que vamos a ver, el anestesista pregunta, bueno, lo pongo boca arriba al paciente, lo pongo de costado. Bueno, básicamente, digamos, son cosas que algunas veces se pueden corregir con estos otros movimientos de la sonda, pero que hay que tener cuidado. Y hay un movimiento más también que nosotros hacemos, que es de rotación de la sonda, y eso es, digamos, cuando con nuestro puño rotamos en sentido horario o antihorario, que lo que determinamos básicamente es de que el transductor apunte más hacia la derecha o hacia la izquierda del paciente. Entonces, de acuerdo a la combinación de todos estos movimientos, ¿no es cierto?, podemos llegar a lograr las imágenes que logramos todos los días. Recordemos que, como decíamos, la víscera hueca por excelencia, que es nuestra ventana, básicamente, y nuestro conducto es el esófago, y que el esófago justamente tiene distintas constricciones que hay que tener mucho cuidado cuando uno progresa y estar atento, sobre todo si el paciente
está dormido, y entre ellas, digamos, después del esfínter esofágico, es la impronta que hace el cartílago cricoides acá de la laringe. Después tenemos también el callado aórtico, y después el esfínter cardial. Muy importante de tener en cuenta en el paciente ventilado que nosotros le queremos hacer un transesofágico es la presencia de un tubo endotraqueal, porque el tubo endotraqueal, que sabemos, digamos, a la altura que está inflado, generalmente no es mandatorio desinflarlo cuando está por pasar la sonda, porque hace como un desplazamiento. O sea, si bien no hace una verdadera impronta en el esófago, pero hace un cierto desplazamiento que puede llegar a lesionar el esófago. Entonces, muy a tener en cuenta de desinflar el tubo en el momento que uno está pasando el transductor. Y obviamente hay dificultades que pueden llegar a devenir en complicaciones, y algunas pueden ser serias. En el pasaje de la sonda, básicamente debemos recordar que tenemos, una vez pasamos la primera parte de la faringe, tenemos los senos piriformes y esa codadura que puede espontáneamente la sonda, producto de esa movilidad que tiene, como decíamos hoy, de lateralización, puede hacer que llegamos a caer en un seno piriforme y lo podamos romper. Mismo, digamos, en la flexión o ciertos pacientes que tienen una retrognatia, puede pasar de que la sonda choque contra la pared posterior de la faringe e hipofaringe e incluso también, ¿no es cierto?, que se meta dentro de la laringe. Hay que tener mucho cuidado. El paciente, si uno se mete dentro de la laringe y de la tráquea, la sonda puede pasar, pero puede romper estructuras como las cuerdas vocales, puede desgarrar, e incluso puede ser que uno lo vea, que pueda obtener una imagen y no se dé cuenta, y hay que estar atento de acuerdo a las imágenes que uno está obteniendo. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar dormido y no tener el reflejo tusígeno. En un paciente despierto, uno se da cuenta que entró en la laringe, en la tráquea, porque el paciente tose, pero en un paciente dormido hay que tener mucho cuidado y estar mirando en la pantalla lo que se está viendo, porque si yo empiezo a ver, digamos, todo signos de artefacto dado por el aire, justamente eso es un indicador. Entonces eso es muy importante, y de acuerdo a las complicaciones que decíamos, sabemos que ya desde el principio que pasamos por los labios podemos llegar a traumatizarlos. Lo mismo las piezas dentarias, y después seguiría también tener en cuenta los pilares de la faringe, ya sean los pilares anteriores y sobre todo los pilares posteriores pueden ser desgarrados. Y si bien no es una complicación mayor, en el hecho de que, bueno, digamos, más allá del tratamiento de la hemorragia y en su medida con antibióticos y demás, nunca nos ha pasado, pero bueno, es una cosa que hay que saber que puede llegar a pasar. También, obviamente, como es una víscera hueca, siempre hay un riesgo de laceración y de perforación, ya sea en todo el resto de la faringe, el esófago y el estómago, y lo que decíamos también de todas las complicaciones de la vía aérea que pueden llegar a ocurrir. Después hay otras complicaciones que pueden tener que ver un poco con las condiciones o las patologías previas del paciente, o complicaciones reflejas que pueden ser desde el punto de vista cardiovascular o respiratorias, infecciosas. Esto es mucho menos. Ha habido épocas donde los pacientes, donde se ha indicado la profilaxis antibiótica, esto está totalmente en desuso, y con los transductores más viejos, ¿no es cierto?, y sobre todo en el uso quirúrgico y de mucho tiempo, bueno, se han descrito complicaciones térmicas, que eso obviamente no está fuera, digamos, hoy en día de contexto con las frecuencias que se utilizan. Lo tóxico básicamente está puesto acá por una cuestión del tratamiento de preparación del paciente, de sedación y demás. Y las complicaciones, por suerte, están dadas en menos de 2 cada 1000 casos. O sea, los estudios que hay son muchos. Hay estudios en pacientes despiertos y en pacientes sedados, y en ambulatorio y en el quirófano. Y también estudios también en pediatría. Generalmente la ocurrencia de este tipo de complicaciones no pasa justamente las frecuencias que estamos dando. Por ahí generalmente son complicaciones menores, y también no son, o sea, los desgarros son menos frecuentes. Sí, todo lo que tenga que ver con lo hemodinámico, porque bueno, obviamente
Por eso muchas veces uno incluso tiende a restringir el tiempo del estudio en pacientes, por ejemplo, con una estenosis aórtica severa o en pacientes que desarrollan en el momento una arritmia, pero bueno, no son de lo mayor. Hay un montón de estudios de seguridad en pacientes pediátricos, y algo a tener en cuenta también que muchas veces pueden no ocurrir en el momento los daños de los órganos huecos, y que incluso hay series como esta de Lennon que fueron 500 pacientes dentro del quirófano, donde la complicación se presentó dentro de los 10 días, dentro de los 11 días, o sea, hay que tener mucho cuidado también, pacientes anticoagulados, pacientes que pueden hacer algún tipo de hemóptisis, y a que a lo mejor hace 3, 4 o 7 días que se le hizo un trance esofágico, bueno, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que por ahí, digamos, puede ser una implicancia iatrógena. ¿Cuándo está contraindicado el ecotrance esofágico? Generalmente las contraindicaciones absolutas, como en muchos procedimientos, tienen un sentido común, por así decir, pero muchas veces el sentido común no está presente en quien indica el estudio, porque nos ha pasado de estar en el consultorio y de venir en ambulatorio pacientes que cuando uno los va a interrogar, por ejemplo, han tenido un bandeo elástico de varices esofágicas. Entonces, mucho cuidado con eso. Todo antecedente, un paciente que tenga una perforación de una víscera hueca, o sea, de lo que es faringe, esófago, divertículo de Meckel, perforaciones gástricas, etcétera, serían obviamente contraindicaciones, sangrados activos, y después están las contraindicaciones relativas. ¿Y por qué este tipo de contraindicaciones relativas muchas veces se pueden transformar en absolutas o se pueden transformar en no contraindicaciones en base al tipo digamos, al riesgo-beneficio que yo esté evaluando, y más allá de eso, la posibilidad de contar con un fibroscopio, porque si yo puedo llegar a contar con un fibroscopio y un gastroenterólogo avesado, puedo hacerlo al estudio escoltado con un gastroenterólogo, de acuerdo a la patología de base del paciente, que puede ser, digamos, lo que me puede llegar a salvar en esa medida, y que por ahí en un paciente donde no le pueda, por ejemplo, estudiar una válvula protésica, no le pueda meter un tomógrafo, etcétera, etcétera, puedo llegar a estudiarlo de esa forma, o sea, con la coadyuvancia de un endoscopio y un gastroenterólogo. Hay que tener mucho cuidado acá, lo que dice historia de radiación del cuello y del mediastino, porque es una cosa que por ahí uno no tiene mucho en cuenta, ese tipo de antecedente, y no solamente para esto, sino también incluso un paciente que tenga un derrame pericárdico, una insuficiencia aórtica que yo me encuentre, es muy importante el antecedente de la radiación. Obviamente, en lo que es en el hecho del estudio transesofágico, lo que tiene que ver el tema de la radiación es porque lleva a la fibrosis y muchas veces a la disfunción de los tejidos esofágicos. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta. Una cirugía gastrointestinal, si el paciente, digamos, está fuera de todo el posoperatorio y demás, podría llegar a hacerse también lo mismo que el esófago Barrett, siempre y cuando que tendría que escoltarse, digamos, con un copo. No nos ha pasado, pero bueno, la trombocitopenia es una contraindicación relativa, lo mismo que las coagulopatías, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas veces los pacientes están anticoagulados, y bueno, en base a eso es el cuidado mismo. La esofagitis nos ha pasado también de pacientes que se les ha ido un ecocardiograma transesofágico, están cursando una esofagitis micótica. Bueno, en su momento, digamos, hay que justamente evaluar riesgo-beneficio y en lo posible, bueno, en ese caso también suspender, sobre todo por la congestión del esófago. Después también hay algunos que ponen el aneurisma tóraco-abdominal como una contraindicación. Esto es, digamos, desde el punto de vista si el paciente está despierto y demás. Con el paciente sedado, un paciente que pueda, digamos, que no haga reflejo desde el punto de vista gastrointestinal y demás, y no haga Valsalva, puede llegar a no ser una contraindicación si justamente el ecocardiograma transesofágico me va a aportar, por ejemplo, en una disección, como están las ramas, como está el tronco celíaco, si lo pudiera llegar a ver y no tengo otra manera de planteármelo.
básicamente la preparación del paciente. Hoy habrán visto que hoy en día hacemos todo bajo sedación o bajo pseudoanestesia. En ambulatorio nosotros no lo hacemos al trance esofágico básicamente por las condiciones de los consultorios, que no ante una complicación y demás puede llegar a ser bastante complicado. En realidad cada vez menos se tiende a hacer con el paciente despierto lo mismo que lo que son, por ejemplo, también las endoscopías, o sea, todos los estudios gastrointestinales tampoco se hacen ya con el paciente despierto. O sea, hay una cuestión, yo creo, de cultural, pero que tiene que ver con el confort del paciente y también con el confort de la persona que lo está haciendo, básicamente porque se queda más tranquila de que el paciente está cuidado, sobre todo su vía aérea y su estado hemodinámico, por otro profesional que también es un especialista en eso. Y bueno, eso es un poco lo que cuenta. Y bueno, acá obviamente está puesto en mayúsculas también el consentimiento. Respecto, bueno, de la medicación del paciente, esto un poco está enumerado, como en realidad lo hace siempre el anestesiólogo. Hay pacientes que están en terapia intensiva y lo hace el mismo terapista, la sedación, o le refuerza la sedación al terapista, sobre todo con algo de fentanilo. Así que bueno, eso es un poco. Y respecto de la mecánica del pasaje de la sonda, nosotros debemos saber las fases de la deglución. La deglución tiene 4 fases, de las cuales 2 son fases faríngeas, que una es el pasaje o sea, lo que es la orofaringe del bolo alimenticio, y otra es el pasaje desde la hipofaringe ya al esfínter esofágico superior. Es muy importante porque si la mejor sedación del paciente es aquella en la cual el paciente todavía conserva el reflejo de deglución. ¿Y por qué? Porque esto me ayuda mucho a disminuir, por así decir, la fuerza que yo tengo que hacer al progresar la sonda en el momento que el paciente, digamos, deglute en la primera fase de la deglución, desde la boca hacia la faringe superior y después desde la faringe inferior al esófago, porque son los 2 momentos que el paciente, digamos, como que hace solo el pasaje, ¿sí? Si yo tengo conservado el reflejo de la deglución, ya sea el pasaje de la boca a la faringe y de la faringe inferior al esófago a través del esfínter, es como que se hace solo, ¿sí? Si no, el paciente tiene que estar bien relajado y tengo que tener mucho cuidado en la mano justamente para evitar, por así decir, todo este tipo de inconvenientes y de complicaciones que pueden llegar a existir. ¿Desde qué niveles nosotros vamos a estudiar el corazón? Bueno, en realidad, desde lo que es un nivel alto esofágico, podemos estudiar los grandes vasos, que ya vamos a ver los cortes y cómo nos vamos a posicionar. La mayoría de la información que nosotros sacamos en el todos los días, llámense para descartar una endocarditis o para descartar trombos intracavitarios, está dado desde el plano medio esofágico, con algunos movimientos, pero siempre a ese nivel. Y después tenemos los planos transgástricos y transgástricos profundos, que nos pueden ayudar a ver cosas por ahí adicionales, ya lo vamos a charlar, y que no es por ahí mucho del todos los días, y básicamente porque si uno no necesita ver ciertas estructuras, digamos, lo que está sumando realmente es riesgo al evaluar ya a través del estómago. Y entonces, para meternos un poquito de lleno en los cortes y demás, tenemos que a nivel del esófago medio siempre vamos a entrar en horizontal, o sea, 0 grado. Entonces la primera imagen que nosotros tenemos que ver, y que, por así decir, para localizarnos dónde estamos parados, es una imagen similar al 4 cámaras, nada más que a diferencia del 4 cámaras apical, del transtorácico, siempre lo que vamos a tener en primer plano va a ser la aurícula izquierda. Podemos tenerlo, hacer el corte, o sea, haber llegado más arriba o más abajo, pero siempre vamos a tener la aurícula izquierda y vamos a ver más o menos punta del ventrículo izquierdo. Muchas veces no vemos la punta del ventrículo izquierdo y solamente vemos hasta acá del ventrículo izquierdo. No es el mejor método para ir a ver tampoco la punta del ventrículo. Tenemos que ir a buscarla y saber buscarla, y por ahí sí tendremos que recurrir a maniobras transgástricas. Pero todos los días, digamos, cuando estamos en el esófago medio, vamos a ver, generalmente lo vamos a cortar al ventrículo izquierdo, como ocurre muchas veces también en el 4 cámaras. Algunas veces se ve parte de la orejuela de la aurícula izquierda, sobre todo si estamos un poquito más en retirada, más altos.
Y se pueden ver en mayor o menor medida las cavidades derechas. ¿Y por qué las cavidades derechas? Porque recordemos que las cavidades derechas están en el plano más bajo del corazón, son el plano más bajo, más allá de los ejes que tiene el ventrículo derecho, que tiene un tracto de entrada que está en un eje totalmente distinto que el tracto de salida. Y bueno, en base a eso justamente lo que primeramente siempre vamos a focalizar es aurícula y ventrículo izquierdo. Que si nosotros rotamos ese plano de corte, estamos hablando no de mover la sonda, sino de rotar el plano de corte en 180 grados, vemos lo mismo, pero desde el otro lado. O sea, es como si damos 180 grados vuelta al transductor y vemos invertidas, digamos, las cavidades. Pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, nivel esofágico medio, vista de 4 cámaras, donde siempre tenemos la aurícula izquierda en primer plano. Y bueno, ya que estamos a nivel del esófago medio también, podemos rotar aún 2 cámaras, como también de la misma forma cuando estamos en ecocardiografía transtorácica. Y obviamente lo que vamos a cambiar va a ser, o lo que vamos a focalizar un poco las cavidades izquierdas. Y en base a eso también vamos a tener siempre la aurícula izquierda en primer plano, bien arriba. Olvídense de estas letras que habla un poquito de los scallops de la válvula mitral, que ya lo vamos a ver en detenimiento. Y el ventrículo izquierdo, en este caso, como va a ser un 2 cámaras 90 grados, y es una imagen muy aproximada a la de la ecocardiografía transtorácica, vamos a tener la pared anterior a nuestra izquierda y la pared inferior o sea, a la izquierda del paciente y la pared inferior a la derecha del paciente. Es una vista que, bueno, nos puede mostrar más o menos, como decíamos hoy, la punta del corazón, pero bueno, nos sirve sobre todo en lo que es a nivel intraquirúrgico y post bomba y demás. Muchas veces nos puede mostrar defectos también de lo que es la realización de un puente mamario y demás. También, siguiendo con los planos de corte, seguimos en el mismo lugar de donde entramos, de donde habíamos visto las 4 cámaras y las 2 cámaras 90 grados, y debemos saber qué pasa a 120 grados. ¿Y por qué? Y yo hincho tanto con los números, porque este número es un número que nos habla del plano de salida y de entrada del ventrículo izquierdo. O sea, el inlet o el tracto de entrada del ventrículo izquierdo y el tracto de salida están alineados más o menos a 120 grados, o sea, podemos hablar entre 110 y 145 grados. ¿Y por qué tiene importancia esto? Bueno, básicamente porque es la misma vista que un 3 cámaras apical de cuando yo estoy en el eco transtorácico, pero que justamente nos va a dar mucha información respecto de la raíz de la aorta, respecto de las valvas o prolapsos valvarios o prolapsos de vegetaciones de la válvula aórtica, de la valva anterior de la mitral, y así también de la cavidad de la aurícula izquierda. Entonces es muy importante saber de que si yo quiero evaluar cualquiera de estas 3 estructuras, debo posicionarme a 120 grados. Y obviamente a 60 grados en una posición intermedia, o sea, la mitad de estos 120 nos van a servir, ya vamos a ver después, para cortar la válvula mitral a nivel de sus comisuras, que es lo que se llama la vista intercomisural. Pero sobre todo es importante, y quiero que recuerden justamente a cuántos grados sale, a cuántos grados es el nacimiento de la aorta y la primera porción de la aorta, porque eso, digamos, nos hace ubicarnos muy de cerca cuando estamos ya a ese nivel de corte. Muy bien. Si yo me vuelvo hacia la horizontal, como volviendo ese plano de corte a la horizontal, sin mover el transductor, sin rotar hacia ningún lado, sin flexionar, puedo ver la válvula aórtica, ¿sí? La válvula aórtica aproximadamente en eje corto está a 30 grados, o sea, fíjense que justamente sería lo ortogonal, digamos, o lo perpendicular al plano de corte que estamos viendo o que estábamos hablando recién. Algunas veces hay que hacer una leve anteroflexión, o sea, flexionar la sonda hacia ventral del paciente o hacia adelante, como para poder llegar a alinearse mejor. Y acá se ve justamente la válvula aórtica con las 3 cúspides cerradas. Siempre sigo viendo la aurícula izquierda más cerca del transductor, y esta es la aurícula derecha, y esto es parte del tracto de salida del ventrículo derecho.
que si yo lo quiero evaluar mejor y quiero evaluar la válvula pulmonar, me voy a tratar de posicionar un poquito más a 60 grados, o sea, más en lo que es más perpendicular al tracto de salida, y ahí sí puedo llegar a ver mejor esto que es la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Esos serían los grados más o menos a donde yo la encontraría. Siempre cuando estudiamos o queremos descartar una endocarditis infecciosa, siempre en algún momento sacamos una foto de esto, y que aproximadamente está entre 50 y 60 grados. Y es un poquito la vista homónima, por así decir, a lo que es el eco transtorácico, simplemente que en este caso, como nosotros estamos detrás del corazón, lo que vemos más cerca del transductor del abanico, digamos, es la aurícula izquierda, y en el transtorácico obviamente es el tracto de salida del ventrículo derecho, que es la estructura más anterior del corazón. Ahora bien, también de donde estaba, de ese mismo nivel, lo que puedo hacer es orientar la sonda como que mire hacia la derecha del paciente, como que mire hacia la derecha del paciente. ¿Tá? Y para hacer que mire hacia la derecha del paciente, lo que tengo que hacer es un movimiento horario muy leve de la sonda, y saber que justamente si estoy en un plano transversal 0,30 grados, puedo ver el septum interauricular y puedo desplegar mejor la aurícula derecha. Para esto a lo mejor voy a tener que introducir levemente más la sonda, por lo que decíamos que la aurícula derecha es más, si bien tiene una altura mayor que la aurícula izquierda, tiene un plano más inferior. Y justamente si me posiciono a 60 grados, ya voy a empezar a ver un 2 cámaras del ventrículo derecho, un 2 cámaras y un 2 cámaras parcial del ventrículo derecho, sobre todo el tracto de entrada, y puedo llegar a empezar a visualizar acá la vena cava inferior, que si me posiciono un poquito mejor, más o menos 90, 110 grados, voy a ver mejor el eje bicava, tan importante cuando yo quiero descartar patologías pediátricas o cuando quiero evaluar adecuadamente el septum interauricular o ver qué pasaría con un dispositivo. Y también es una vista donde yo puedo llegar a ver, aunque es menos importante, pero es importante si uno la puede ver, informarla, a la orejuela de la aurícula derecha, que más o menos lo podría llegar a ver a este nivel, a estos grados. Y lo transgástrico realmente, como habíamos dicho, tiene mucho que ver con la función ventricular. O sea, si yo tengo que medir y objetivar función ventricular, por ejemplo, y de alguna forma hacerla en modo M, esto es una vista donde a 0 grado y angulándome ventralmente hacia anterior, digamos, puedo llegar a cortar como en rodajas los ventrículos, que de acuerdo a la progresión que yo vaya más o menos voy a cortar más hacia. Se cortó, Ger, no se escucha. Yo tampoco escucho. Yo tampoco. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien, por favor avísenme o Marti, haceme sonar el teléfono, así no se nos va. ¿Vos no nos escuchás, Ger, cuando a vos se te corta? Perfecto, los escucho perfecto. Pero llegás a escuchar. No, después no. No. Ah, ok. No lo que escuchaba. ¿Quedamos en el transgástrico?
¿Quedamos en la vista transgástrica? Sí, estaba ahí. Sí. Perfecto. Decía que hoy en día la vista transgástrica, digamos, la pide mucho el cirujano para ver la función ventricular, porque sabemos que en un plano medio de corte, por así decir, a este nivel podemos llegar a ver circunferencialmente y una idea por ahí después de realizar los bypass y demás. Y también cuando hoy en día se programa el famoso mitral clip, que es algo que está empezando recién, sobre todo porque las indicaciones no están muy claras, más allá de lo administrativo de siempre, pero no hay tampoco una experiencia muy importante. Bueno, el anillo mitral se mide, desde el transgástrico, y los proveedores de este tipo de dispositivos les interesa muy de manera podríamos decir esquemática las imágenes del anillo mitral medidas a nivel transgástrico, ¿sí? En el eje corto con el transesofágico, que no siempre se puede, porque siempre está el hecho de la capacidad de flexionar y demás la sonda, pero hay veces que realmente no se puede y que se rozan por ahí, por así decirlo, los límites de las complicaciones. Pero bueno, es algo que tenemos que saber. Y también a 0 grado, ¿no es cierto? Si uno flexiona la sonda, puede llegar a localizarse en lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la aorta. Y en base, digamos, a todos movimientos, que esto tiene mucho que ver por ahí la anatomía del paciente y no tanto metodológicamente a hacerlo de una forma o de otra. Simplemente uno cuando tiene una buena visualización lo hace, sobre todo en el paciente POC, por ejemplo, que tiene las cúpulas diafragmáticas más aplanadas y el corazón se encuentra como más vertical y más abajo. Bueno, muchas veces se pueden lograr mejores vistas que en el paciente que tire más a una constitucionalidad pícnica. Así que bueno, eso es un poco. Lo que decíamos hoy de la evaluación de la válvula mitral, yo me puedo proyectar en 90-100 grados más o menos desde la vista transgástrica. Fíjense, acá no tengo la aurícula izquierda en primer plano, y puedo ver bien el tracto de entrada. Esto muchas veces sirve para ver cuando hay ruptura de los músculos papilares. Desgarros de los músculos papilares pueden llegar a verse bastante bien de esa forma, y lo mismo si hago una leve rotación del ventrículo derecho. La aorta a 120 grados también la puedo ver con la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo al nivel transgástrico, pero no tiene mayor importancia. Y a nivel del esófago superior, ¿sí? Lo que decíamos hoy, el estudio de los grandes vasos, que de acuerdo a cómo yo esté con la sonda, o sea, si estoy orientado más hacia la izquierda o si estoy orientado más hacia la derecha, puedo ver justamente la porción ascendente de la aorta o la porción descendente. O sea, en el plano donde estábamos visualizando la aurícula izquierda, si yo retiro y me voy al esófago superior, lo que voy a ver en eje corto, o aproximadamente a 30 grados, es el eje corto de la aorta torácica ascendente. Esto es la arteria pulmonar, que justamente cuando nace se bifurca. Entonces esto es lo que puedo llegar a ver. Y si me pongo a 100, 120 grados, veo un segmento de la aorta torácica ascendente, o sea, la porción tubular, que la voy a ver muy poco y me va a aparecer esta imagen acá a nivel superior, porque justamente coincide con la bifurcación de la tráquea. Entonces ya se me va a estar interponiendo aire y por eso no la voy a ver. Si yo estoy posicionado a este nivel y hago un giro antihorario, hago que la sonda enfoque hacia la izquierda del paciente, porque yo al darle este movimiento antihorario, la sonda enfoca hacia la izquierda del paciente, y es lo que habrán visto ustedes que metodológicamente lo hacemos cuando terminamos el estudio, que básicamente es ver la aorta torácica descendente. Está a la izquierda, como se posiciona bien a la izquierda del esófago, nosotros haciendo un movimiento antihorario justamente la podemos llegar a evaluar. Generalmente lo hacemos metodológicamente a la salida, a no ser que sea un paciente que lo estamos estudiando en realidad por una disección.
Y a 0 grados vamos a tener un eje corto, por así decir, de la aorta, donde vamos a ver las paredes, podemos medir las placas, ver debris y demás, y a aproximadamente 90-100 grados, ¿no es cierto?, verla en eje largo. Y debemos recordar lo que estábamos diciendo un poco, que desde el tercio superior de la porción tubular hacia el origen del tronco arterial bracocefálico, que es más o menos este nivel, toda esta parte tenemos una zona ciega, básicamente dada por la bifurcación de la tráquea. Por eso está dada la zona ciega. Y como para terminar un poco, los niveles de visualización de la válvula mitral. Y esto es importante porque no sobre todo para poder decir, bueno, tengo una perforación, tengo una vegetación, sino que esto tiene mucho que ver con la reparación, ya sea por parte del cirujano o, como decíamos hoy, por medios endovasculares. Y debemos saber, en general, no solamente de la ecocardiografía transesofágica, que la válvula mitral, o sea, que está compuesta por dos valvas y que hay un plano, de cierre que es más o menos el que está a 60 grados. O sea, las valvas se van a posicionar a ese nivel siempre con una superficie sobrante que está, digamos, visto que en la naturaleza, por así decir, todos los mamíferos de sangre caliente que tienen cavidades, digamos, izquierdas desarrolladas, la aposición de las valvas tiene que ver un poco justamente con que se dilata el ventrículo, las valvas puedan llegar a seguir coaptando y justamente no se produzca una insuficiencia, como se produce también en la dilatación del anillo mitral en los pacientes con FA y aurícula grande. Entonces, esa coaptación, de esa línea de coaptación, se da en un plano de aproximadamente 60 grados y que con el ecocardiograma, ¿sí?, transtorácico, transesofágico y también transtorácico, de acuerdo a las estructuras que estamos viendo, podemos llegar a saber qué tipo de valvas estamos estudiando. Ahora bien, hoy hablamos mucho de esta vista a 120 grados, o sea que sería perpendicular a este plano de cierre, ¿tá? Entonces, en más o en menos a 120 grados y de acuerdo a lo que yo focalice en la imagen, siempre lo que voy a estar viendo va a ser el segmento A2, o sea, el segmento bien medio de la valva anterior. Y por detrás de ella, el segmento P2, que es el segmento medio de la valva posterior. Entonces, si la vista por excelencia del segmento A2 o P2 justamente es a 120 grados en el 3 cámaras, que tiene su mismo correlato también en la ecocardiografía transtorácica. Si yo me posiciono a 60 grados, o sea, perpendicular a lo que estaba hablando recién, justamente tengo la llamada vista intercomisural, o sea, que pasa por la comisura posterior y por la comisura anterior, de esa gran línea de cierre que tengo. Y dado esto, justamente es importante porque, fíjense esta imagen que yo veo como 3 medialunas acá, y justamente lo que estoy viendo ahí es una composición de la válvula. ¿Por qué? Porque generalmente la valva anterior tiene una protrusión del plano de cierre que pasa mucho más allá, digamos, y que llega a lo que es más la superficie de la valva posterior, o sea que es como que el segmento A2, sobre todo, siempre va a tender a ser más redundante, por así decir, más extenso, y eso es lo que me determina que yo en esta vista tenga una composición, o sea, tenga el segmento A2 acá, porque le estoy cortando bien tangencial a la línea de la comisura de cierre. Entonces es muy probable que yo lo que esté viendo sea el segmento A2 bien en el medio, el segmento P1 bien lateral alto acá, o sea, de la valva posterior, y el segmento P3, o sea, el último segmento inferior de la valva posterior a este nivel. Entonces, esta es la llamada vista bicomisural, o sea, porque pasa por ambas comisuras y que me da la capacidad de componer, por así decir, este tipo de anatomía de la válvula. Obviamente, este tipo de razonamientos y de composición de la imagen pasan a un segundo plano si yo estoy hablando de una ecocardiografía transesofágica en 3D, pero en el día a día del eco transesofágico BIDI, es muy importante saber dónde estoy localizado porque justamente es la única manera de mostrarle justamente al cirujano dónde puede haber un punto de fuga
por color, o donde puede haber localizado una perforación de una valva, o el asentamiento de una vegetación, o el prolapso de alguno de los scallops. Y bueno, también puede posicionar a 90 grados, o sea, una vista más como tirando a lo intermedio, por así decir, que de acuerdo a ciertos movimientos antihorarios u horarios puedo rotar, y entonces voy a cortar o más adelante o más atrás la valva anterior o la posterior, y entonces esa imagen compuesta ya se compone a su vez más, porque voy a, de acuerdo a cómo corte, voy a cortar o más de valva anterior o más de valva posterior. Y debemos recordar también que es un buen método para evaluar las medidas de la aorta, ya medidas desde el anillo aórtico. No podemos dejar de informarle a un cirujano que pide un ecocardiograma transesofágico a un paciente que va a hacer un recambio de válvula aórtica, justamente cuánto mide el anillo de la válvula aórtica, porque eso es lo que va a determinar que él pueda hacer, a ponerla el mayor número de prótesis, el número más grande posible de prótesis, y justamente disminuir, por así decir, las posibilidades de mismatch de la válvula protésica. Entonces, digamos, el mejor método para medir bien de cerca lo que es el diámetro del anillo, sobre todo pacientes que tienen mucha degeneración valvular, en el caso de lo que estábamos hablando, como así también lo que decíamos hoy de las medidas de la aorta a nivel de la porción sinusal, sinotubular y tubular. Recordemos que una medida convencional de la porción de los senos de Valsalva de la aorta es una medida estandarizada a superficie corporal, o sea, son 19 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Esto sirve también para la ecocardiografía transtorácica. Y recordemos que hace muy poco se hizo un registro, que lo hizo la Sociedad Argentina de Cardiología, que es el registro MATEAR, que se los traigo simplemente para que sepan que está, y que por ahí se puede prestar a algún tipo de aclaración y demás, que obtuvo valores un poquito más altos, que ellos los indexaron por superficie corporal, de acuerdo al sexo, y a su vez de acuerdo a pacientes con un Body Mass Index mayor a 30, digamos, lo estandarizaron por altura. Entonces, eso, digamos, quería remarcarlo para que sepan que existe, se llama registro MATEAR, y es lo más nuevo respecto de la estandarización a nivel argentino de los valores normales de aorta. Eran pacientes generalmente jóvenes. Bueno, están las características ahí de la población, pero es algo importante. Martina, ¿querés que paremos acá la charla? Bueno, Ger, sí, ya estamos en tiempo, no sé si falta mucho más. No, simplemente les iba a hablar de algunas cosas de patologías, como por ejemplo la evaluación de las prótesis valvulares, pero son 3 diapositivas, por ejemplo, o sea, lo que no podemos dejar de saber que puede tener una prótesis, o lo de todos los días de foramen oval ya lo manejamos, algo así, tumores cardíacos, algún concepto, básicamente eso. Después, si querés, me cortás, si querés hablamos 10 minutos más y me cortás, porque si no me parece que se va a hacer muy extensa. Bueno, si querés recalcar de esos puntos que nombraste recién, quizás lo más importante, como para tener una idea, total la clase después va a estar bien subida, pero bien, como para... Perfecto, sí. Dale. Bien. Voy a tomarme el atrevimiento de ir más rápido, digamos, donde considere que por ahí hay conceptos que hay que saber. Siempre, o sea, como fuente de embolia, debemos saber que el paciente con fibrilación auricular, sí, bueno, hay que mirarle la aurícula izquierda y hay que mirarle la orejuela, pero debemos saber también que la aorta puede llegar a ser, como vemos de brisa acá, un lugar donde pueden asentar fuentes de embolia, y que muchas veces, aunque se encuentren dentro de los 5 centímetros posteriores al nacimiento de los grandes vasos, o sea, ya en lo que sería la aorta torácica descendente, pueden llegar a ser causa de ACV. Lo mismo, bueno, los antecedentes de cardiopatía isquémica, o descartar si hay masas, tumores, no solamente pensar que pueden ser trombos. El paciente con valvulopatía reumática es muy frecuente que hagan
trombos en lo que es el techo de la aurícula izquierda y en la pared posterior de la aurícula izquierda, que muchas veces no se ve de otra forma. Obviamente los pacientes que tienen antecedentes de fiebre y que tienen una endocarditis, y los pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Hay algunas entidades que son de menor riesgo embólico. Ahora vamos a ver un poquito lo que es foramen oval permeable, y los otros son excrescencias y demás, que por ahí todo lo que encontremos, digamos, siempre hay que describirlo, por así decir. Mismo sepamos que existen diferentes anatomías de la orejuela. Lo más frecuente es esta en ala de pollo, que puede llegar a tener un cuello más largo, más angosto y más corto. Y lo que debemos saber también que son las menos embolígenas, que las más embolígenas son con esta forma de coliflor, o en forma de cactus, que generalmente son más grandes. Estas son con una forma, digamos, bilobulada. Esto es bastante frecuente de ver, pero mucho tiene que ver, digamos, siempre lo que miramos, la actividad de la aurícula, de la orejuela, y las velocidades de contracción. Recordemos que los aleteos, si bien desde el punto de vista clínico uno los toma como que son potencialmente igual de embolígenos que el paciente con FA, pero los aleteos generalmente tienen actividades de la orejuela mucho más rápidas, o sea, velocidades sistodiastólicas mucho más rápidas, como algunas FA también, que vemos que generalmente son velocidades superiores a 40 centímetros por segundo. Esas son velocidades menos embolígenas que cuando vemos velocidades inferiores a 20, como por ejemplo sería este caso de acá, que muchas veces, eso por ahí en todos los días siempre lo remarcamos. Fíjense acá este paciente con una orejuela multilobulada, y eso que se ve adentro, la orejuela lo que tiene también son los músculos papilares, que muchas veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con los trombos organizados. Una orejuela como esta, activa, que se mueve de esta forma, obviamente estos no son trombos, son los músculos papilares, fíjense. Acá hay otro con un trombo que parece bastante fresco y bastante filiforme. Este es un trombo muy crónico y organizado en una orejuela que está dilatada. Y acá también trombos frescos en una orejuela un tanto dilatada y con una forma no tan particular, digamos, una forma de las más frecuentes en ala de pollo. El septum intraauricular, recuerden que el foramen oval permeable se ve hasta el 25% de los pacientes. Entonces no por eso tenemos que salir a cerrar un foramen oval, o mejor dicho, todos los forámenes oval que encontremos. Y que hay otras formas también que pueden ser embolígenas, como estos pouch que se pueden dar, que pueden ser del lado izquierdo o del lado derecho, que pueden llegar se dice potencialmente a formar coágulos, que pueden o no estar a su vez acompañados de un septum intraauricular que esté aneurismático, y que justamente estos pouch se pueden llegar a demostrar muy bien en la resonancia, y actualmente en los últimos años han salido muchas imágenes de este tipo que se demuestran de esta forma. Algunas veces los hemos informado nosotros, pero bueno, lo importante en estos casos es poder llegar a demostrar o no que hay trombos dentro, y tiene que ver mucho con las características de la aurícula. También el foramen oval, digamos, se dice que, y les traigo a colación este cuadro porque por ahí van a participar en una charla de neurología y demás, lo que decíamos, no cualquier foramen oval es embolígeno, o sea, debe tener una longitud determinada, debe tener un pasaje importante con la maniobra de Valsalva. Incluso se considera, cuando está asociado a un septum intraauricular aneurismático, que en ese caso por ahí también puede llegar a ser más embolígeno, el ángulo que se forma con el pasaje, y a su vez también la existencia de una red de Chiari o una válvula de Eustaquio, porque justamente son estructuras que le podrían llegar a dar paso desde la vena cava inferior, podrían llegar a orientar trombos hacia el septum intraauricular. Entonces son cuestiones que por ahí estudios ya más nuevos, pero que hablan de la potencialidad como fuente de embolia del foramen oval. Este es un cierre nada más de un foramen oval. Ya hablamos extensamente el otro día en la charla de endocarditis infecciosa, de lo que es la sensibilidad y demás, y las características de las vegetaciones. Recordemos que hay vegetaciones abacterianas como los tumores, el lupus con las endocarditis de Lehmann-Sachs, como es este caso. Esta es una vegetación abacteriana en una paciente que había hecho una recaída de su lupus 2 meses antes y que vino por consultorio, una imagen de transtorácico.
y esto es una pieza, una necropsia con una vegetación bacteriana, y esto es como se veía en el trance esofágico de esta paciente. Acá estamos a ese nivel. Las endocarditis marántica de los pacientes con HIV y las excrescencias de LAM, que son imágenes son más o menos como trans. Hoy por hoy no se habla tanto. Habíamos hablado de las indicaciones en la charla de endocarditis infecciosa para el ETE. Y un poquito para terminar, para no extendernos tanto, ¿qué pasa con las prótesis valvulares disfuncionantes? O sea, no necesitamos un transesofágico para ver una prótesis valvular que disfuncione en un paciente que tiene un edema agudo de pulmón. Pero por ahí, en un paciente que está compensado y que solamente tiene disnea a esfuerzos, el ecocardiograma transesofágico nos va a guiar, por así decir, o debemos saber qué cosas encontrar, y cuándo tenemos que pedir otros estudios en las prótesis valvulares mecánicas. Las prótesis valvulares biológicas también tienen su potencialidad a enfermarse, y se enferman de manera parecida que las mecánicas, y muchas veces por ahí pueden llegar a ser más predecibles la patología. En el caso de las prótesis mecánicas es muy importante hacer la diferencia si puede estar obstruida con un trombo o puede estar obstruida con un panus, ¿sí? El trombo generalmente es producto de la acumulación, lógicamente, de plaquetas que se da en menos tiempo tal vez, o sea, se da antes del año más frecuentemente, y que tiene una forma bastante grosera y desorganizada y que justamente lleva a la obstrucción o a la traba mecánica, por así decir, de cada una de estas valvas, que son los platillos, digamos, de las válvulas protésicas. En cambio, el panus es un proceso más crónico, después del año, degenerativo, como de engrosamiento, de fibrosis y de rechazo, por así decir, al elemento protésico, y que generalmente viene desde los bordes y crece de forma centrípeta, ¿sí? Y eso lleva a la disfunción valvular más crónica a lo largo del tiempo, y lleva al aumento de los gradientes a lo largo del tiempo. Y es bastante importante porque no un paciente que nosotros sospechemos en una guardia que tiene, digamos, que está con insuficiencia cardíaca y tiene un trombo, va a ser una gran respuesta al tratamiento, que no lo va a hacer justamente un paciente que tiene un panus, que justamente es un proceso más fibrótico, más esclerosado. Fíjense, esta es una paciente que habíamos tenido, donde tenía una prótesis mitral bidisco, y uno de los discos está totalmente frenado, solamente se abre esto, tenía un gradiente muy alto, y eso a su vez le daba una disfunción, o sea, una insuficiencia que era de grado leve a moderado, ¿sí? Esa paciente anduvo muy bien con el tratamiento médico. Esto es otro caso de un transesofágico en un paciente que con una reparación mitral, que había hecho un gran trombo a ese nivel. Y justamente, ¿cómo puede ser de ayuda? También la radioscopía, o sea, llevarlo a una sala de hemodinámica al paciente y verlo, ¿sí? Sí, justamente hacen los movimientos rítmicos. Fíjense acá las dos valvas abiertas del anillo mitral protésico, fíjense cómo se ven las dos valvas abiertas, y justamente en sístole vemos que una se cierra y la otra queda abierta, y justamente eso es lo que nos está hablando también de que la prótesis está disfuncionando. O sea, es muy importante tener en cuenta, si yo tengo a mano un aparato de radioscopía, justamente para evaluar los movimientos de las valvas. Fíjense acá cómo se ve en la anatomía patológica, esto es claramente un panus, como viene desde la periferia, ¿está? Como se ve en la ecocardiografía 3D, desde el anillo, desde afuera hacia adentro, se proyecta. Fíjense acá, esto sería en un transesofágico en 2D, y esto sería en un 3D, cómo se representa mejor, esto que acá parece como una reverberancia. Y justamente en estos casos, cuando tengo dudas, ahí sí tengo que echar mano justamente a la TAC multi-slice, porque de acuerdo al análisis de las unidades Hanfield, justamente mayores a 140 son los que me habla por ahí de un proceso ya fibrótico, crónico, o sea, de un panus, y justamente
cuando son muy bajos lo que es trombo. Y justamente hay valores intermedios muchas veces que está muy bien correlacionado, donde en realidad hay componentes de PANUS y justamente a su vez componentes de trombo en el mismo caso. Fíjense incluso cómo nos puede dar la TAC multi-slides, ¿sí? La fisiología de la válvula y cómo acá, como en este caso que se ven las dos cúspides abiertas, y acá como se ve cómo obstruye este PANUS que está a ese nivel, ¿sí? Así que bueno, esas cosas por ahí quería remarcar. El resto son, por ahí que tengo, es más uso en el quirófano, que es un poquito lo que ya charlamos, y en el implante de dispositivos endovasculares. Buenísimo, Ger. Cualquier cosita, cuando sea oportuno, lo que sea, yo no tengo problema en hablar del resto de las cosas, pero quería por un poquito remarcar esas cosas que son de todos los días y son conceptuales, y por ahí si no lo vemos, charla así, medio como que queda un poco y no se fijan al menos los conceptos, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco todo. Bueno, después si podés mandarme la clase, yo la subo al Drive y los chicos la pueden ver. Cualquier duda que haya lo repasamos. Perfecto, perfecto.